La vida de un estudiante de preparatoria puede ser complicada, pero para nuestro prota la situación iba mucho más allá de lo imaginable. Sin previo aviso, se vio obligado a casarse con una de sus compañeras de clase. Pero no era cualquier chica, sino precisamente aquella que le había hecho la vida imposible desde siempre. Para empeorar las cosas, ella dejó claro desde el principio que nadie debía enterarse de su matrimonio, y para asegurarse de que obedeciera, lo tomó firmemente de la corbata, tirándolo sin piedad contra la pared mientras lo miraba con frialdad. Todo comenzaría con nuestro prota llamado Saito, que caminaría tranquilamente hacia su aula de clases, en donde en medio del pasillo su mirada se cruzó con la de Akane, una compañera de clases cuya presencia siempre lograba fastidiarlo. Por un breve instante quedó fascinado, pero cualquier atisbo de tranquilidad desapareció en el momento en que ella lo sujetó bruscamente de la corbata. Con voz firme le advirtió que si se atrevía a revelar su secreto, lo haría pagar caro. Fue entonces cuando se nos menciona que estaban casados. Y para Saito aquello solo significaba una cosa, que ahora debía convivir con la persona más insoportable que conocía. 4 días antes, Akane le recriminaría por no haberse esforzado en completar correctamente la libreta de eventos diarios. Él, sin mucho interés, se justificó diciendo que el día había sido aburrido para después recibir otro regaño por no haber limpiado la pizarra. Saito, visiblemente fastidiado, expresó que toda aquella discusión le parecía completamente absurda, insinuando que Akane solo buscaba problemas donde no los había. La chica, sin dudarlo, le respondería, dejando claro que su única intención era corregir esa actitud patética que tiene. Justo cuando la tensión parecía aumentar, una simpática chica rubia llamada Himari intervino, tratando de calmar la situación. Sin perder tiempo, le preguntó a su amiga por qué se obsesionaba tanto con Saito, a lo que ella, sin dudarlo, respondió que simplemente le daban ganas de romperle la cara. Antes de que la discusión pudiera escalar aún más, otra chica apareció en escena. Se trataba de Shisei, la prima de Saito, quien con su ternura y dulzura se había ganado la admiración de las demás chicas del aula. Preocupada por el ambiente tenso, preguntó si acaso estaban peleando otra vez. Saito, con evidente molestia, explicando que ella solo intentaba buscar problemas donde no los había, algo que Shisei pareció entender de inmediato. Himari observaría la escena con curiosidad. No pudo evitar hacer un comentario insinuando que entre ellos dos parecía haber algo más que simples discusiones. Sin embargo, tanto como la peli Café como Saito reaccionaron de inmediato, negándolo rotundamente. Ya más tarde, nuestro prota recibiría una llamada de su abuelo, quien con tono serio le informaría que sería el próximo heredero de su prestigiosa empresa. Pero lejos de sentirse honrado, el chico sentiría desinterés absoluto. Su respuesta no parecía sorprender al anciano, quien ya tenía un plan preparado para la situación. En cuestión de segundos, varios de sus hombres aparecieron para escoltarlo. Sin más opción, nuestro prota subiría al auto con evidente tranquilidad, mirando al conductor a través del espejo retrovisor, y con un tono de curiosidad preguntó a dónde lo llevaban. Sin embargo, el hombre permaneció en absoluto silencio, dejando en claro que solo seguía órdenes directas de su abuelo. Finalmente, el auto se detuvo enfrente de una lujosa residencia. Nuestro prota descendió con cierto recelo, observando el lugar con desconfianza, pero su sorpresa fue aún mayor al encontrarse con la peli Café, quien con evidente molestia le exigió una explicación sobre su presencia ahí. El chico, aún irritado por toda la situación, respondió con coraje que había sido traído a la fuerza, por órdenes de su abuelo,
Para su sorpresa, Akane reveló que su abuela había hecho exactamente lo mismo con ella. A pesar de estar en la misma situación, en lugar de apoyarse mutuamente, ambos comenzaron a discutir de inmediato, como si su sola cercanía fuera suficiente para desatar un nuevo conflicto. Poco después, un lujoso automóvil hizo su aparición, del cual descendieron los abuelos con expresiones de satisfacción. Sin perder tiempo, comenzaron a celebrar con entusiasmo, dejando en claro que tenían un plan entre manos. Saito y Akane apenas podían creer lo que estaban escuchando. Los abuelos, con una tranquilidad casi cruel, anunciaron que su intención era que ambos se casaran. La noticia cayó como un balde de agua fría, provocando una reacción inmediata en los nietos, quienes se opusieron sin dudarlo. Para ellos aquella idea no tenía ningún sentido y dejaron en claro que nadie podía obligarlos a aceptar semejante compromiso. Pero los ancianos parecían anticipar esa respuesta. Con una calma, el abuelo de Saito hizo traer a un perro callejero. Entonces, sin vacilar, el abuelo del chico declaró que si se negaba a casarse, todo su legado, incluyendo su enorme fortuna, sería heredado por ese perro. La absurda amenaza dejaría a Saito sin palabras. Sin embargo, la situación empeoró aún más cuando la abuela de Akane se acercó a su nieta y le susurró algo al oído. En cuanto escuchó esas palabras, el rostro de la joven se tornó pálido, reflejando un miedo que hasta entonces no había mostrado. Sin más explicaciones, los abuelos les dieron un plazo de 3 días para tomar una decisión. Ya al salir de la casa, la chica se cruzó de brazos y sin mirarlo le preguntó si en serio tenía intención de casarse con ella. Nuestro prota no sabría qué responder quedándose callado. Sin pensarlo demasiado, intentaría cambiar de tema preguntándole qué había dicho su abuela para hacerla reaccionar de esa manera. La expresión de la peli Café mostraría una cara de preocupación esquivando su mirada, pero Akane se negaría a responder, en donde el prota insistiría en saber lo que le había dicho su abuela, pero la joven se rehusaría en contestar. Ya esa noche, la chica descansaría en su cama, pero su mente seguía inquieta. No podía olvidar la impotencia que sintió al ver el resultado de la tabla de clasificaciones de la aula. Saito le había arrebatado el primer puesto y la idea de quedar detrás de él le resultaba insoportable. Confundida, tomó su teléfono y llamaría a Imari y con un tono inusual en ella le preguntó qué haría si la obligaran a casarse con alguien que no le gustara para nada. Imari respondería que simplemente se negaría, pues su corazón ya pertenecía a alguien más. Aquello sorprendería a la peli Café, quien no esperaba escuchar algo así, y por primera vez mostró interés en la vida amorosa de su amiga, preguntándole más detalles. Himari, notando lo extraño de la situación, se rió y evitó darle una respuesta directa, asegurando que aún no era momento de revelarlo. Aprovechando la oportunidad, le devolvió la pregunta a su amiga, quien con su habitual frialdad respondió que solo quería que alguien desapareciera, mejor aún que un meteorito le cayera en la cabeza, y eso resolvería todos sus problemas. Himari suspiró al escucharla y con un tono burlón le recomendó que aceptara el matrimonio. Himari mencionaría con entusiasmo que compartir la vida con alguien podría ser divertido, pero Akane no veía eso como una razón suficiente para aceptar aquel matrimonio forzado. Lo que realmente le preocupaba era lo que podría ocurrir en la intimidad, algo que prefería no imaginar. Himari, sin perder su actitud despreocupada, le dio la razón, pero añadió a la historia hipotética que si ya iba a casarse, lo mejor sería hacerlo a lo grande. Con un tono juguetón, sugirió que debería tener al menos 100 hijos, lo cual solo requeriría 20 grupos de quintillizos. Mientras tanto, con el prota, este no dejaría de reflexionar sobre lo sucedido. La idea de casarse con Akane le parecía un error fatal, pero sabía que su abuelo no le daría otra opción. Mientras seguía perdido en sus pensamientos, Shisei notó su expresión preocupada y decidió acercarse. Con curiosidad le preguntaría qué le sucedía.
Saito, aún con dudas, le explicó que si quería heredar la empresa de su abuelo, tendría que dejar que él controlara su vida por completo. La chica no se mostraría sorprendida en lo más mínimo, pues conocía bien la forma en que su abuelo manejaba las cosas. Sin rodeos, le devolvió la pregunta, ¿qué era lo que él realmente quería? Saito suspiró y respondió con sinceridad. Su deseo era simple, heredar la empresa y vivir una vida cómoda. Shisei sonrió con ternura y sin dudarlo se sentó en sus piernas mirándolo fijamente. Con calma le recordó que en la vida no se puede tener todo. A veces es necesario sacrificar algunas cosas para obtener otras. Sin embargo, le aseguró que sin importar lo que decidiera, siempre podría contar con ella. Finalmente llegaría el día en que debían dar su respuesta. Tanto Saito como Akane, sin muchas opciones, aceptaron el matrimonio. Sus abuelos, encantados con la decisión, prepararían una cena para poder celebrar la unión. Nuestro prota, convencido de que todo el papeleo se realizaría después de la preparatoria, estaría más tranquilo. Sin embargo, sintió un escalofrío cuando su abuelo, con una sonrisa satisfactoria, les informó que la boda se haría de inmediato. No había tiempo que perder, más aún ya les habían comprado una casa, donde tendrían que empezar a vivir juntos a partir de ese mismo día. Akane y Saito quedarían completamente atónitos. No solo habían sido forzados a un matrimonio absurdo, sino que ahora también debían compartir el mismo techo. Los abuelos dejarían a la nueva pareja frente a su nueva casa, deseándoles lo mejor antes de marcharse. Sin más opción, ambos entrarían a su hogar. Apenas cruzaron la puerta, el chico la cerró con seguro, lo que hizo que la chica pensara que Saito quisiera hacer cosas lujuriosas con ella, mirándolo con desprecio. Molesto por semejante acusación, Saito suspiró y con un tono seco le aclaró que la puerta podía abrirse fácilmente desde adentro y que dejara de pensar en tonterías. Ya al avanzar hacia la sala, se encontraron con varias cajas apiladas llenas con sus pertenencias. Pero lo que más le sorprendió fue notar que la casa estaba completamente amueblada, como si todo hubiera sido planeado con mucha antelación. Akane, a pesar de la situación, no pudo evitar emocionarse por lo espaciosa y bien decorada que estaba la casa. Sin embargo, esa alegría no duró mucho, pues rápidamente señaló que entre todas las cosas que había, Saito era lo único que seguía siendo lo único horrible en la casa. Mientras exploraban la casa, ambos terminaron en el baño, donde encontraron un enorme jacuzzi en forma de corazón. La escena los dejó en completo silencio, sintiendo una sensación rara. Intentando ignorar aquello, nuestro prota continuó inspeccionando la casa hasta encontrar un pequeño estudio. Al ver el espacio, pensó que al menos ahí podría tener algo de privacidad. Sin embargo, antes de que pudiera seguir explorando, un fuerte grito de Akane resonó por toda la casa. Alarmado, el chico corrió hasta la habitación principal, encontrándola parada junto a la cama con una expresión de absoluto desconcierto. No tardó en notar la razón. En la habitación solo había una única cama. Molesto por la situación, Saito sacó su teléfono y llamó de inmediato a su abuelo exigiendo una explicación. Sin embargo, la respuesta fue simple y directa. Así eran los matrimonios y debían aceptar su nueva forma de vivir. Akane, visiblemente nerviosa, se alejó unos pasos mientras clavaba la mirada en Saito. Con un tono acusador, le preguntó si planeaba aprovecharse de ella. Nuestro prota, desconcertado y sin entender lo que sucedía, le preguntaría a qué se refería con eso. La chica, cruzada de brazos, le señaló que había notado cómo la miraba de pies a cabeza, asegurando que tenía pensamientos sucios. Antes de que pudiera responder, levantaría un lápiz como si fuera un arma, advirtiéndole que no permitirá que pusiera un dedo encima. Saito suspiró con fastidio y le aseguró que jamás haría algo así, pero la chica seguía sin confiar del todo en él, en donde al final se terminaría yendo de la habitación. Mientras recorría el pasillo, Saito notó a la chica luchando por llevar varias cajas hacia los cuartos.
acercándose para ofrecerle ayuda, pero Akane, desconfiada, pensó que él solo buscaba una excusa para arrastrarla a la habitación y aprovecharse de ella. Ya al final, nuestro prota decidió dejarla levantar las cajas por su cuenta, limitándose a pedirle que tuviera cuidado. Poco después, mientras avanzaba, Akane tropezó con un escalón, pero rápidamente Saito reaccionó, sujetándola firmemente por la cintura y evitando que el accidente se consumara. En ese instante los ojos de Akane brillaron como si hubiera visto a su príncipe azul, pero casi de inmediato recordó quién la había ayudado, y su expresión se endureció como si quisiera haber recibido mejor el impacto, antes que la ayuda de Saito. Ya más tarde nuestro prota se encontraría cenando tranquilamente cuando notó a Akane mirando su pizza con antojo. Sin decir nada, le ofreció un pedazo, pero la chica reaccionó de inmediato acusándolo de actuar como un verdadero esposo. Él, sin darle importancia, le respondió que no hacía falta estar casados para compartir comida. Molesta, la chica insistió en que solo buscaba una excusa para comérsela. Saito, ignorando sus quejas, dejó el pedazo de pizza sobre la mesa. La Peli Café, tras dudar un momento, tomaría la pizza y se iría de la cocina sin decir una palabra. Ya más tarde, cuando nuestro prota intentaba descansar, Akane entró a la habitación con el rostro sonrojado. Sin mirarlo, se acostó en la cama notando que estaba muy pequeña. El chico también pensaría lo mismo, sospechando que aquello era parte del plan de sus abuelos, comenzando a sentir el calor del cuerpo de Akane. Mientras intentaban dormir, ambos comenzaron a hablar sobre sus razones para aceptar el matrimonio. Sin embargo, ella evitaba responder con claridad, negándose a revelar su verdadera motivación. Saito, por su parte, no pudo evitar preguntarse qué haría si sus abuelos decidían exigirles nietos en el futuro. Con ese pensamiento perturbador, su primer día como esposos llegó a su fin. Ya al día siguiente en la escuela, la chica se acercaría a Saito y con una mirada amenazante aclaró que si decía una sola palabra sobre su matrimonio lo haría pagar. Para su sorpresa, el chico estuvo de acuerdo en mantenerlo en secreto, pero Akane, desconfiada, exigió una prueba más sólida, exigiéndole que jurara mantener el secreto, advirtiendo que si rompía su promesa acabaría con todo a su paso.